Muy buenas a todos, ya estamos aquí una semana más con tus noticias de inteligencia artificial. Y esta semana vienen bien cargaditas porque han salido nuevos modelos y ayer ha sido la presentación de Google donde nos han dejado varias herramientas, varios modelos y muchas perlas que vamos a tratar a continuación. Dentro vídeo. Muy buenas. Primero de todo, vamos a tratar qué ha pasado entre el juicio de Elon Musk y Sam Altman. Y es que recientemente, pues las noticias que traíamos acerca del juicio, pues era que primeramente, pues Sam Altman aseguraba que quería Elon Musk meter a sus hijos a controlar toda la empresa. De hecho, ha sido tanto la demanda que reclamaba 134 mil millones a OpenAI únicamente por el hecho de que era una empresa sin ánimo de lucro y en cual varias personas pues han inflado a ganar dinero y dinero y el que ha puesto el dinero no se ha llevado un duro. Y bueno, nos cuentan un poquito que querían pasar el control de la empresa pues a los hijos de Elon Musk y que al final parece una película de ciencia ficción, lo que está pasando en este caso. Pero es que realmente no es lo único, porque recientemente pues, ha terminado el juicio. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que básicamente Elon Musk pierde el juicio contra Sam Altman. Este culebrón al final, pues Elon Musk pierde el juicio contra Sam Altman y OpenAI. Y es que el jurado federal de Oakland ha fallado de manera unánime en contra a Elon Musk en su demanda multimillonaria, desestimando el caso por un tecnicismo de plazos legales. O sea, realmente el problema no ha sido la demanda en sí, sino el tiempo en el cual se ha presentado esta demanda, que al parecer pues se ha excedido en los tiempos y eso le ha permitido pues que fallaran a favor de OpenAI. También tenemos unas noticias que es que realmente es impactante porque vamos a ver cómo amenazan directamente a OpenAI, ¿vale? Y es que Anthropic acaba de pasar a OpenAI en la adopción empresarial. Y según los últimos reportes compartidos al final entre redes sociales y algunas páginas, pues estamos viendo que ha logrado por primera vez en toda su historia adelantar a OpenAI. Y eso se basa en la integración en el sector corporativo. Y vemos como realmente ya están diciendo de que el 32% está utilizando GPT y el 34% estaría utilizando Anthropic. Hay que tener en cuenta de que Anthropic al final pues es un modelo que es de código, que es muy avanzado, pero que también estaba muy limitado hasta recientemente, que Elon Musk le ha facilitado 220.000 GPUs para que no tengan ese cuello de botella de cómputo. También tenemos más noticias donde podemos ver todo esto detallado, ¿vale? Que nos cuentan un poquito pues cómo ha pasado de ser un actor terciario a acabar siendo uno de los protagonistas a día de hoy en la inteligencia artificial. Y lógicamente pues es por el tema de que uno se ha centrado en business to customer y otros business to business. Entonces lógicamente pues al final la adopción pues varía según la necesidad. También Microsoft, por otro lado, ya cancela las licencias de Cloud Code. Y básicamente es un movimiento que aviva esta guerra tecnológica. Microsoft al final ha decidido descontinuar el soporte con cloud que acababa de entrar pues, en el diciembre pasado, o sea, no lleva ni medio año. Al final pues, ha decidido descontinuar este servicio en algunas plataformas clave para impulsar su propio copilot. Y es que es lo que siempre decimos, tú no puedes tener una inteligencia artificial patrocinando otra inteligencia artificial, porque es tirarte piedras a tu tejado. Por otro lado, tenemos también una compra por parte de Anthropic y es que adquiere Stainless para potenciar sus SDK y al final esta compra de los creadores de herramientas automatizadas para conectores de APIs utilizadas previamente en OpenAI e incluso Google. Ya nos cuenta aquí que ha gastado más de 300 millones en la compra, que bueno, que al final pues es una empresa de desarrollo de SDK, de agentes,
donde nos dicen que esta librería está basada para hablar con APIs, gestionar manualmente llamadas entre red, tipos de datos, errores, etcétera, 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 ¿vale? O sea, las empresas ya están cogiendo un poquito el terreno, están empezando ya a sentar los cimientos de lo que está a punto de llegar, ¿vale? Como por ejemplo, noticias que te dejan estas pinceladas. Y es que Andrea Carpazzi, ¿vale? Fundador de OpenAI, Tesla y demás, bueno, director de Tesla y demás. Bueno, una persona de las de realmente importancia, ¿vale? Nos dice que se ha unido a Anthropic. Cree que en los próximos años frontera de los LLM, especialmente los formativos, y que está muy emocionado de volver a I+D. Al final sigue profundamente apasionado con la educación y que planea reanudar el trabajo en ella en su momento. Pues este nuevo fichaje, la verdad que puede aportar muchísimo y seguramente lo hará. Así que el prestigioso investigador y cofundador de OpenAI al final ha anunciado ya directamente que se incorpora a Anthropic, a la competencia, para tareas de preentrenamiento. ¿Vale? Hay que dejar claro que su finalidad es el preentrenamiento. También por parte de Meta, que ya pues, estamos viendo que poquito a poco parece como que va desapareciendo del mapa, pero de vez en cuando nos va dejando alguna pinceladita por ahí, ¿vale? Entonces, la pincelada de esta semana es que Threads, la aplicación que tienen, que es como un ex, ¿vale? De Elon Musk, ¿vale? Pues básicamente en su feed para competir con X, lo que nos están diciendo básicamente es que redobla sus esfuerzos competitivos integrando MetaI directamente en la interfaz de Threads para frenar el avance de Grok, ¿vale? O sea, al final es una competencia que tienen entre ellos y están, pues, lo que se suele decir, los millonarios al final compiten entre ellos, incluso por cosas que realmente no te están aportando gran valor, ¿vale? Porque Threads no sé quién lo utilizará, yo no lo utilizo personalmente, ¿vale? Pero sí que es verdad que le preguntas a la gente y lo primero que te dice es que utiliza X, Twitter, que no Threads, ¿vale? Entonces, no sé. Aquí cada uno pues tiene su manera de pensar, ¿verdad? Y es que, como estábamos hablando de la gran olvidada, pues también vamos a estar viendo nuevos modelos, APIs y diferentes herramientas en este segundo bloque. Porque en este segundo bloque lo primero que vamos a estar viendo es que Meta entrena Muse Spark con respuestas de voz integrada. Meta lanza un nuevo agente de inteligencia multimodal que añade funciones de integración por voz, herramientas para compras inteligentes e incluso soporte para gafas de inteligencia artificial. Nos cuentan un poquito que al final, pues bueno, la cámara de tu móvil ahora procesa la realidad en tiempo real, que es un salto bastante importante y que poquito a poco pues están intentando mejorar estas funciones porque lógicamente, si os fijáis, Meta tiene un negocio que está muy abierto, que es el de las gafas de inteligencia artificial. Y depende de cómo se utilice, al final de cuentas, pues eso puede salir muy bien o puede salir muy mal. Y estamos viendo que muchas leyes en cuanto a privacidad o difusión de imágenes sin consentimiento, pues está creando un gran revuelo en la sociedad, ¿vale? Entonces veremos a ver cómo queda todo este asunto. También tenemos por otro lado a Perplexity, que tampoco se olvida uno de ellos, y es que ya ha llegado con su aplicación de escritorio a Mac. Al final este popular buscador estrena una nueva aplicación para MacOS y que procesa información de forma remota, abriendo un debate sobre su funcionalidad integrada de Compute Use. Eso hay que tenerlo en cuenta porque al final, si la información se va de manera remota, hay que tener mucho cuidado porque igual se está llevando tu información, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos herramientas en estos ámbitos y con estos criterios porque realmente tenemos que leer bien la letra pequeña. No dejéis que cualquiera pueda manejar vuestro ordenador y vuestra información. Más que nada por seguridad, ¿vale? O sea, al final de cuentas tenemos que tener una seguridad con nuestros datos porque las empresas no lo van a tener, ¿vale? Continuamos con Cloud también porque es que Anthropic presentó Cloud para pequeñas empresas. Anthropic estrenó una nueva modalidad de suscripción optimizada para pymes que integran herramientas de administración y a precios específicos por colaboración. Entonces estamos viendo que muchas de las empresas al final pues están utilizando todos estos servicios
Nos cuentan también de que muchos de ellos vienen incluso de sitios como Microsoft 365, Design, PayPal, HubSpot, que al final pues utilizan todas estas herramientas. Lo que están permitiendo es que al final se vayan centralizando en una misma herramienta. Porque sí que es verdad que es lo que siempre decimos, tenemos 40 herramientas para hacer un mismo trabajo. Pues si vamos integrando todas esas aplicaciones en una misma, pues igual podemos ser mucho más productivos porque vamos a tener todas las herramientas en un mismo sitio. También tenemos pues, noticias de OpenAI, que lanza Preview Codex como aplicación de móvil. Y es que los programadores ahora ya pueden contar con la herramienta de escritura y revisión de código desde su dispositivo móvil, gracias a la nueva aplicación basada en la tecnología Codex. Y es que si os fijáis, realmente el mundo está empezando ya a girar directamente hacia los editores de código, pero no a los editores de código que estamos acostumbrados, ¿vale? Pues si os fijáis, tenemos lo que es la parte de edición de código, donde tú puedes ver todos los archivos, o puedes ver ya estos nuevos IDE, donde vamos a poder ver, por ejemplo, si nos fijamos en Codex, ¿vale? Vemos que tenemos directamente pues una pantalla bastante bien limpia, bastante bien clean, donde podemos utilizar todo sin necesidad de tener todos esos archivos a un lado, el chat al otro, tal, como suelen ser los editores de código. Y es que realmente el bytecoding está evolucionando de tal manera de que cada vez como que tienes que interactuar menos o tener menos cuidado con los archivos porque ya se encarga la IA de gestionar todo ello, ¿vale? Entonces, está bien que vayan dejando una interfaz más clean para la gente que utiliza a modo de código todas estas aplicaciones y que sirva también al mismo tiempo para usuarios no tan técnicos, ¿vale? De esta manera, pues estás haciendo una interfaz muy sencilla, muy amigable para ambos sectores. También comentar de que Notion al final, pues bueno, ha revolucionado pues un poquito la plataforma de desarrollo, ¿no? Introduciendo una gran actualización orientada a eso, al desarrollo de aplicaciones, convirtiendo este bloc de notas en un cerebro gestionado por inteligencia artificial. De que Notion al final ya sabemos que realmente pues una plataforma donde podemos poner toda nuestra información y que ya de serie tiene su propia inteligencia artificial. Ahora, pues lógicamente, pues están potenciándolo todavía más, tanto en la parte de nube como en la parte de sincronización de los archivos en tiempo real, para que tú puedas trabajar mucho más continuamente, mucho más seguro, ¿vale? ¿Y qué nos cuenta Elon Musk, aparte de que la denuncia, el juicio y demás? Pues nos cuentan que han sacado Grok Build Beta. Básicamente lo mismo que acabamos de ver es un editor también, pero de terminal, donde vamos a poder gestionar pues, por API y todo, como tenemos Cloud Code, como tenemos Codex, como tenemos el Gemini CLI, que ahora se llama Agi, ¿vale? Que lo veremos a continuación. Entonces son estos editores de terminal que al final pues, bueno, nos permiten trabajar de una manera más cómoda, ¿vale? Entonces ahora ya Grok también tiene la suya, era la que faltaba realmente, porque ya más o menos, si os fijáis, todos tienen la suya. Anthropic tiene Cloud Code, OpenAI tiene Codex, Gemini tiene Gemini CLI, tiene Agi ahora también, ¿vale? Grok tiene ahora entonces Grok Build. Y realmente, pues bueno, pues al final es lo que estamos viendo, ¿no? De que todo va girando hacia el mismo sentido, ¿vale? Y ahora vamos a estar hablando también de Nvidia, ¿vale? Porque ha presentado un modelo que es capaz de generar mundos abiertos interactivos, ¿vale? Y es que Nvidia ha publicado un modelo de red neuronal enfocado a la simulación de entornos abiertos e interactivos en tiempo real, abriendo nuevas posibilidades técnicas de diseño de videojuegos. Realmente, pues bueno, nos cuentan aquí un poquito pues la visión, todo lo que con ello conlleva, la eficiencia que han ido ganando, ¿vale? Y luego nos enseñan aquí pues unas previews donde podemos interactuar con el ambiente, ¿vale? Y, bueno, ya lo habíamos visto un poquito ya en otros editores. Cada vez, lógicamente, van mejorando, ¿vale? Esto va a llegar a un momento, ¿vale? En el que va a ser tan creíble y tan real que simplemente haremos fotos para vivir el momento repetidas veces. Yo creo que va a ser así un poquito, ¿vale? Porque al final, si os fijáis, todo el mundo lo que está haciendo es al final pues intentar ampliar el uso de la inteligencia artificial a varios campos. Y la generación de mundo yo creo que apunta mucho a el tema de realidad virtual, ¿vale? Porque al final ahí es donde más hype y donde más
fuerza se le puede dar a esta tecnología, ¿vale? También tenemos por otro lado Crea 2, ¿vale? Crea 2, pues al final es un potenciador de la nueva generación creativa. Bueno, lo diré en algún momento, el popular generador de imágenes Crea anuncia su versión 2. Y al final esto incluye pues importantes mejoras de fidelidad visual, herramientas avanzadas en edición en tiempo real, etcétera, ¿no? Y nos enseñan aquí pues un poquito la preview de qué es Crea y nos van enseñando un poquito pues todas las opciones, modalidades que van teniendo esta actualización que le han metido, ¿vale? No es lo único que vamos a ver en tema de actualidad, porque estamos viendo que hay modelos nuevos, que cada vez están saliendo nuevos modelos más potentes de diferentes áreas, e incluso algunos que acabamos de dar las noticias hace menos de un mes y continuamos hablando de él, como por ejemplo Qwen, que esta vez ha aparecido en el LM Arena con su versión Qwen 3.7 Preview. Y al final Alibaba, pues como podemos ver, está evaluando la manera pública para su próximo modelo. Al final la clasificación de las técnicas del LMS-SIS, ¿vale? Destacan las habilidades por matemáticas y lógicas. Y estamos viendo cómo ya poquito a poco pues ya vamos viendo nuevos modelos. Y es que realmente es algo que no tenemos tanto presente, pero es que antes tardaban hasta 8 meses en sacarse los modelos. Y ahora estamos teniendo una media de 4 meses para la presentación de la siguiente generación de modelos de inteligencia artificial. Pensad que hace 4 meses estábamos viendo GPT 5.2, vamos por el 5.5, estábamos viendo Anthropic con el 4.5, 4.6, ya vamos por el 4.7, Gemini con el 3, 3.1, 3.5. Entonces, el incremento va siendo cada vez más grande. Entonces, seguramente los tiempos de 4 meses irán acortándose todavía más, esperemos que no mucho más, porque si no, estamos viendo de que no nos damos adaptados a tantas versiones y a tantos modelos que están saliendo cada día. Como por ejemplo, Cursor, que también tiene su Composer 2.5. Habíamos visto que anteriormente habían sacado un modelo, ¿vale? Pues ahora lo han ido actualizando otra vez y ya vemos que del Composer 2, que era la versión anterior, al Composer 2.5, vemos que hay gran mejora, ¿vale? Gran mejora porque lo están comparando en este caso con Opus 4.7 y en Terminal Bench, pues más o menos pues están puntuando igual, menos GPT-5 que realmente le saca casi un 15%. En tema multilenguaje, pues estamos viendo de que aquí pues también apunta igual a 4.7 y vemos que en el Custom BERT pues ahí ya va estando todavía más pegado. Realmente no hay casi diferencias del 4.7 al 2.5. Realmente la diferencia real es que Composer pues sale mucho más barato. Realmente, a ver, aunque los benchmark muchas veces parezcan que están muy igualadas las cosas, pensad que al final todo se basa en lógica. Y tú puedes tener una puntuación igual a otro modelo, pero igual tu lógica, tu pensamiento y tu manera de razonar o de responder ya no tiene nada que ver. Entonces, eso sí que es verdad que no se puede jugar todo igual. Vale, y ya cambiando un poquito de tema, ¿vale? Porque ahora ya sí que nos vamos a lo interesante, ¿vale? Ahora ya vamos a lo que realmente es lo más actual porque ha sido literalmente ayer, ¿vale? O sea, si volvemos atrás, hace 10 horas estaríamos viendo la presentación. Entonces, lo que vamos a ver va a ser qué nos ha sacado pues, en todo esto al final, pues la parte de Google, ¿vale? Porque Google está con la presentación estos días y lo que nos dice en la presentación de Google I.O. son las principales herramientas y novedades que nos han sacado, ¿vale? En cuanto a lo que nos han sacado Gemini 3.5 Flash, nos han sacado Anti-Gravity 2.0, han sacado Gemini Spark, que es un agente 24/7 que al final utiliza todo tu ecosistema de Google para utilizarse a modo de Open Cloud, ¿vale? También tenemos la parte de Google IA Search Mode, ¿vale? Que va a sufrir una actualización para que las búsquedas todavía sean más efectivas, búsquedas en paralelo, deep research dentro de las búsquedas, etcétera, ¿vale?
También podrías comprar tickets, servicio de compra, bolsa de compra, carrito. Tiene también el Code Mender, Code Review para temas de ciberseguridad, Gemini para ciencia y también han anunciado el Universal Cart, ¿vale? Que es como el carrito de la compra para que tú puedas ir comprando e impulsado por inteligencia artificial. Así que como ya hemos mencionado casi todas ellas, vamos a ir viendo un poquito pues la presentación, ¿vale? Porque nos cambian aquí la relación de la tecnología, cómo lo están planteando ahora mismo, ¿vale? Porque sí que es verdad que ha habido un cambio de paradigma un poquito, porque vemos que realmente Google se ha ido adaptando a lo que hay en el mercado, ¿vale? No ha ido innovando, se ha tenido que adaptar a lo que hay en el mercado. Asistentes como Gemini Spark 24/7, ¿por qué? Porque tenemos a OpenCloud que se está comiendo todo el terreno. Tenemos luego también la parte del IDE, ¿vale? Tenemos aquí la parte de Anti-Gravity, que es la 2.0, y ya deja atrás lo que era el editor, ¿vale? Antes os enseñé cómo era Codex, pues ahora sigue siendo exactamente igual en ese aspecto Anti-Gravity, ¿vale? Porque Anti-Gravity ahora ha cambiado su modelo, ¿vale? Ya no se ve de la misma manera que se veía anteriormente, ¿sabes? Con todos los archivos a un lado, más rollo programador realmente, sino que ahora pues, lo tenemos un poquito más elaborado, ¿vale? Si nos fijamos, este es el IDE, ¿vale? Entonces aquí pues vemos cómo realmente pues tenemos ya la interfaz donde nos la presentan y podemos interactuar con ello pues con los diferentes modelos que ya tenemos aquí los 3.5, 3.1, 4.6, etcétera. Y vemos que ya es un editor ya más a modo chat, ¿vale? Ya más para todos los públicos, ya no mete tanto miedo el tema de que sea tan técnico o tan visualmente raro, ¿no? Ahora ya simplemente pues una interfaz de chat en la que tú vas a gestionar todo, ¿vale? Entonces es mucho más llevadero, la gente que está empezando pues no se va a volver tan loca y la gente que ya estaba loca pues lógicamente a ver si ahora se vuelve un poquito más cuerda, ¿no? Que es un poquito pues el meme. También hay que pensar que como acaba de salir el modelo, también tenemos que ver qué precios nos ofrecen, ¿vale? Entonces ahora nos están diciendo, ¿vale? Que el precio de salida serían $9 frente a la entrada de 1,5, ¿vale? Realmente, si lo comparamos con el modelo anterior, ¿vale? Sí que es verdad que ha subido bastante, ¿vale? Porque vemos que antes eran 1,50 y vamos a ponerle 50 céntimos, ¿vale? De entrada. Lógicamente, pues con el cambio este, pues estamos viendo que han pasado de 1,5 a 9 de salida y de unos 50 céntimos pues al triple, ¿no? Realmente también en la presentación nos comentaban de que, claro, esta versión nueva pues tiene más procesamiento, tiene más tal y que consume más tokens, ¿vale? Entonces eso también hay que tenerlo claro, que la nueva versión, pues el procesamiento, pues consume más tokens. Y es que ya lo tenéis disponible desde todas las plataformas. Os podéis ir tanto a iStudio como os podéis ir también a Gemini y ya tenéis aquí para seleccionar vuestro modelo 3.5. Os digo una cosa, os va a sorprender la velocidad. Os va a sorprender la velocidad porque realmente es muy, muy rápido, ¿vale? También a la hora de la puntuación, ¿vale? Frente a su modelo anterior y demás, pues prácticamente es el triple, ¿vale? Es el triple de rendimiento que nos está dando el 3.5 frente al 3.1 y en la demo nos lo comparaban con el 3.1 Pro, ¿vale? En la presentación ayer nos presentaban el 3.1 Pro versus el 3.5 Flash, ¿vale? Y el Flash terminaba en cuestión de segundos mientras el otro todavía estaba pensando. También, aparte de todas las noticias de Google, Anti-Gravity y demás, pues al final también tenemos algunas cosillas, ¿vale? Como filtraciones acerca del nuevo desktop de Gemini, donde nos presentan un poquito esta interfaz, ya que podemos ver el chat, Spark, ¿vale? De tal manera que ya estamos viendo que la interfaz que vamos a tener de aquí en adelante va a ser tipo Cloud Code, tipo Codex, una interfaz más amigable, más cercana, algo que realmente pues la gente no se vuelva loca, ¿vale? También puedes personalizarla, ¿vale? Como vemos en este aspecto, ¿vale? El tema de personalización y demás. Pues bueno, está bien el tema de que puedes personalizar un poquito y adaptar un poquito más a tus necesidades, ¿no? También víamos por otras noticias también donde víamos la filtración, ¿vale? Que nos enseñaban aquí un poquito, pues cómo funcionaba, ¿vale? En plan,
en plan a demo, ¿vale? Sí que es verdad que se ve bastante pixelada la imagen, pero bueno, nos enseñan aquí un poquito pues cómo funciona, cómo está reaccionando el modelo y demás. Y bueno, pues un poquito la presentación de lo que trae, ¿no? Pues Gemini Omni, que es el modelo de generación de mundos. Vemos por aquí que Gemini Spark. Bueno, pues cositas que básicamente pues ya tenemos comentadas y que poco más. La última noticia que nos deja Google ya esta semana, pues es que ya en nada, pues vamos a tener la aplicación de Gemini en MacOS, ¿vale? Porque sí que es verdad que faltaba en MacOS, ahora ya, pues donde vamos a poder disfrutarlo también es en MacOS. Es lo que os digo, han salido demasiadas cosas en este día de ayer, ¿vale? Que al final, pues Google ha dado un golpe en la mesa, porque sí que es verdad que ha tenido mucho repertorio muy variado y como hemos visto, han tocado toda la suite de Google para adaptarla a los días de hoy, ¿vale? Porque realmente los editores de código, como estaban antiguamente, pues para la gente que lo utilizaba estaba bien, pero estamos viendo que cada vez la gente más nueva también se está tirando un poco a la piscina, entonces hay que ponérselo fácil y con una interfaz más amigable y más adaptada, pues siempre pues, es más fácil empezar, ¿verdad? Los que ya han empezado ya hace tiempo y nos siguen dejando noticias brutales, pues como siempre, pues es China. ¿Pero por qué? Porque es que China y la robótica van más allá siempre. En China abren escuelas para que entrenar a los robots. Es un mundo real que es absurdo, porque normalmente quien va a educarse son los humanos, ¿no? Pues en este caso, China está abriendo escuelas para entrenar a los robots. Al final, pues centros de investigación en China envían sus nuevos modelos de investigación pues, para hacer pruebas y aprender también a interactuar físicamente con entornos laborales del día a día. Porque al final, pues es un poquito lo que va a quedar con estos modelos que se van a ir adaptando a las necesidades reales del día a día, ¿vale? Entonces, también tenemos, por otro lado, algo que es que esto sí que realmente es divertido, está guapo y es algo que igual el día de mañana sí que te lo puedes ver por la calle y no te asustes. Pero es que llegan los nuevos robots, ¿vale? Nuevos robots donde nos explican un poquito pues el funcionamiento, vemos que ya es algo unipersonal, ¿vale? Donde irías encapsulado ahí arriba, en teoría protegido, ¿no? Y sería, puede ser un robot que vale hasta 650.000 dólares, que se pretende hacer pues, más asequible. Y lógicamente, como podemos comprobar, pese a los arañazos que tiene la estructura, esta persona es capaz de moverse por ahí libremente. Pues imagínate que tienes que trabajar en casa, cargar pesos y demás, pues en este caso lo harías con el robot, ¿no? Pero es que no solo es que ande, es que también cabalga, ¿vale? Porque este modelo también al final nos ofrece la posibilidad de ir también como el servicio a cuatro patas, ¿no? De tal manera que nosotros podamos ir también utilizándolo en nuestro día a día a modo de transporte. Entonces, a ver, es algo que todavía está muy caro porque son 650.000 dólares, es una auténtica barbaridad. Piensa que al final estás dentro de un robot que pesa unos 500 kilos contigo, entonces hay que tener también un poco de visión, ¿vale? Y si os acordáis, también habíamos visto la semana pasada del robot que estaba clasificando paquetes, ¿verdad? Pues esta semana la noticia que ha habido es que han puesto a un trabajador mano a mano a trabajar en contra al robot. Ambos llevaban una cadena con paquetes. El robot iba haciendo la suya y el humano iba haciendo la suya. La conclusión es que al final de las 24 horas el humano pues ha ganado al robot, tampoco por gran barbaridad, pero sí que es verdad que le ha ganado, no sé por cuántos paquetes, pero han estado al mismo tiempo y creo que le ha sacado, no sé, por 1.000 o 2.000 paquetes de diferencia el humano al robot, ¿vale? El robot hizo menos paquetes, pero lógicamente porque el humano al final pues va más ligero, ¿no? O ya tiene más práctica o lo que sea. Pero ya nos deja ver un poquito hacia dónde está apuntando todo esto y es que realmente apunta a que muchos trabajos van a ser sustituidos por máquinas y más nos vale estar preparados. Yo si fuera el chico ese y me pueden hacer la prueba con el robot, me sentiría mal a gusto por el hecho de que estoy compitiendo contra algo que va a sustituirme y que lógicamente debería de hacerlo yo mucho mejor para que por lo menos ese robot no me reemplace. Dicho esto, nos vamos ya pues con otra de las noticias que nos suelen dejar estos días
y es que los centros de datos y la electricidad. Y es que en Estados Unidos hay zonas en las que han subido hasta el 76% la luz debido a los centros de datos de inteligencia artificial. La creciente demanda y el consumo energético derivado en los sistemas de inteligencia artificial ha provocado un aumento histórico en las tarifas eléctricas de la distribución de PJM, ¿vale? Como estamos viendo al final, no solo es el hecho de utilizar la inteligencia artificial, sino de quién va a pagar la fiesta. También tenemos, ya con las últimas noticias, ¿vale? Tenemos esta aplicación, que esta aplicación básicamente es The Hype Radio, una emisora 24/7 gestionada por inteligencia artificial. Y es que nace un canal de radio donde la selección de música, locutores e incluso anuncios comerciales están generados 100% mediante inteligencia artificial y mediante algoritmos inteligentes. Tengo que tener en cuenta que la gente hace cosas, la aprovecha, intenta dar servicio pues, de diferentes maneras y que las cosas no siempre son como parecen. Como por ejemplo, si tú te vas a ChatGPT, ¿vale? O por ejemplo, ves esto, ¿no? Porque digo ChatGPT porque ha habido recientemente el tema de los Goblin y no. Y ya te dicen aquí que Gossip Goblin, una marca nueva en el cine de Hollywood, y al final nos cuentan aquí que esto es un reportaje, ¿vale? Esto es un reportaje realmente de The Guardian que analiza el impacto del proyecto Gossip Goblin en la producción cinematográfica moderna, impulsando eternamente herramientas de inteligencia artificial. Y es que no va a ser la única película ni la única serie que vamos a estar viendo por inteligencia artificial. De hecho, ya hay varias que están ganando impulso, hay otras que ya directamente se están juntando compañías para desarrollarlo. Entonces, el cine, audio, música, todo esto se va a ir evolucionando. Pero primero tenemos que asegurarnos de adquirir nosotros el conocimiento, de tener una seguridad y un control de los datos a la hora de utilizar la inteligencia artificial y poquito a poco con todas estas herramientas que nos van sacando vamos viendo que vamos a ir poder disfrutando y avanzando en nuestro día a día. Dicho esto, espero que os hayan gustado las noticias de esta semana. Han sido bastantes y bastante rapidito, pero esto es lo que hay. Dicho esto, espero que esta semana te lo pases bien con Google y buscando todas las alternativas al uso de Gemini 3.5. Nos vemos en el próximo vídeo.